Del 2025. Es realmente muy grato para mí estar aquí esta noche con ustedes. Veo que ya tenemos un grupo muy nutrido de participantes y, y además para hablar de un tema que creo que es muy relevante en este momento. El abordaje robótico del aparato abdominal es un procedimiento en auge. Para nadie es un secreto y para los cirujanos que seguimos de cerca este tema, que el uso del robot dota al cirujano de una mayor ergonomía, precisión y un rango de movimiento mejor que le permiten realizar técnicas más complejas. Se ha demostrado además que es viable y seguro realizarlo en los pacientes que requieren cirugía de pared abdominal y que además es un procedimiento que se espera aumente su uso y siga su auge en Latinoamérica para los próximos años. Y es esta la razón por la cual nos parece muy relevante empezar este año hablando de este tema tan importante y apasionante para los cirujanos de Latinoamérica. Eh, y para eso hemos traído a varios de los mejores exponentes en el tema en nuestro continente. Les voy a presentar a las personas que nos acompañan hoy. Con mucho orgullo, el doctor Héctor Valenzuela. El doctor Valenzuela es Staff Surgeon del Hospital Ángeles del Carmen. Hace parte del comité de nominaciones de la American Hernia Society, embajador mexicano en la Surgical Robotics Society, director de ROS LATAM y el curso de TEP México, y como él mismo se define, un amigo de todos. Doctor Valenzuela, bienvenido, muchas gracias. El doctor Gabriel Arevalo es jefe del Departamento de Cirugía del Houston Methodist Willowbrook, Governor of the American Hernia Society, Assistant Professor en Texas A&M, en Houston, Estados Unidos. Doctor Gabriel Arevalo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Y por último, nuestro expositor principal, el doctor Esteban Varela. El doctor Varela es cirujano mínimamente invasivo y robótico, profesor de cirugía de la Universidad Central de la Florida, en la ciudad de Orlando, en Estados Unidos. Y él nos trae hoy una charla que hemos titulado Conceptos básicos en cirugía robótica para hernia. Y precisamente eso es lo que hace muy relevante esta charla para todos los cirujanos generales que estamos aquí, tanto los que ya han empezado en el mundo de la cirugía robótica como los que hemos visto un poco de lejos el advenimiento de esta técnica y que quisiéramos estar ya ahí y aprender poco a poco de lo que se nos viene con el uso del robot en pared abdominal. Doctor Varela, bienvenido. Compartir pantalla. Mm. ¿Sí, sí ven la pantalla bien? Sí, sí, ya la vemos. Bueno, primero que todo, bienvenidos a todos en nombre de Acohernia como uno de los miembros activos y agradecerle a su junta directiva y al presidente Luis Gabriel González que me consideraron para dar esta primera charla del miércoles de Acohernia. Entonces, el presidente me encomendó hacer una charla básica de los conceptos sobre cirugía robótica y las aplicaciones para la cirugía herniaria, con el concepto de que la tecnología está avanzando y se está haciendo más asequible a los países latinoamericanos. eh, Está definitivamente penetrando más los hospitales y todas las prácticas, por lo menos en Estados Unidos, y esperamos que en Latinoamérica también se siga expandiendo. Entonces, la charla va dirigida más a aquel cirujano que está interesado y está considerando empezar cirugía robótica, pero que todavía no, de pronto no tiene acceso a un sistema robótico, pero que ojalá muy pronto lo pueda tener también. No tengo ningún conflicto de interés. Voy a dar bastantes opiniones y experiencias personales que ojalá pues generen algún tipo de discusión. Y voy a hablar básicamente del sistema que utilizo hoy en día, que es el DaVinci XI de la compañía Intuitive. Aunque hay más robots disponibles en el mercado, este es el que estoy utilizando actualmente. Entonces, todo lo que me voy a referir es específico a este sistema, pero voy
a hablar un poco de los otros sistemas, especialmente el DaVinci 5 que ya salió. Entonces, perdóname. Entonces, primero hay que ser claros y definir qué es un robot, ¿verdad? Ya hacia 2001 salió esta película que se llamó RoboCop y los que son suficientemente viejos, pues seguro se la vieron. Y este es un exoesqueleto que es considerado un robot también. Y este otro robot, que era el robot malo de la película, pues se parece mucho al boom del Da Vinci hoy en día. Pero básicamente un robot es un sistema que está compuesto de elementos que son complejos de una ingeniería que es compleja, pero que tiene la capacidad de procesar información y de ejecutar una tarea específica. Esa es la definición más simple de un robot. Y hay varios tipos de robots, como voy a decir ya pronto. Pero ¿cómo funciona? Entonces, el cirujano está manipulando una consola donde es la entrada de la información. Y un sistema de computación hace el proceso, que sería en sí también la consola, y produce una salida o un output que son los movimientos que uno ve en la mesa de cirugía. Entonces aquí estamos viendo un video con un flap de una hernia inguinal ya cerrada y entonces esto es considerado todo el sistema del robot. Los tipos de robot, pues hay varios. El que utilizamos se considera de una teleoperación o control remoto, porque no estamos en sí situados en la mesa de cirugía, sino que estamos a un lado, a unos pocos metros, o también puede estar a miles de kilómetros, como fue la operación de Lindbergh. Aquí arriba a la izquierda hay una gráfica de la operación de Lindbergh que se realizó en el 2001 con un robot que estaba situado en la ciudad de Nueva York, y Jack Marescu con Michel Gagné realizaron una operación de una vesícula en un paciente que estaba en Strasbourg. Entonces, esa es una teleoperación a control remoto. Y otro concepto básico es que este robot no es autónomo, sino que obviamente tiene las entradas de información de un cirujano, de un ser humano. Y en realidad la definición más exacta es cirugía robótica asistida o asistida por robot. Esa es la definición técnica. Los robots autónomos, pues son los que utilizan más las fábricas o, por ejemplo, los que tienen una aspiradora robótica también puede considerarse autónoma porque no necesita ninguna entrada de información, ningún input de ningún ser humano. Y los exoesqueletos que se utilizan en pacientes, la terapia física, etcétera, también son considerados robots, pero estos también necesitan un tipo de entrada de información para poder procesar y realizar una tarea específica. Entonces, hay algunos principios básicos de la cirugía robótica porque siempre se ha comparado desde que salieron los sistemas robóticos con la cirugía laparoscópica. Pero en realidad la cirugía robótica es cirugía laparoscópica. Si desglosamos el término laparoscopia, láparos, abdomen, escopía es ver dentro del abdomen a través de endoscopios. Entonces la cirugía robótica es cirugía laparoscópica. No es una cirugía que sea muy diferente, excepto que es una herramienta más y es una tecnología bastante sofisticada que nos facilita la cirugía laparoscópica. Y como ya mencioné, definitivamente el robot no es autónomo y esto es, hay que explicárselo a los pacientes porque cuando uno les habla de que uno les va a reparar la hernia con un sistema robótico, lo primero que se viene en mente es que es autónomo. Entonces hay que tomar algún tiempo a los pacientes y explicarles que no es autónomo, que es un sistema que nos facilita, que nos ayuda, que es un computador que nos asiste con la cirugía para probablemente hacerla un poco más segura. Entonces, ¿cuáles son los elementos básicos? Son tres: la consola del cirujano, que es donde nos sentamos nosotros y hacemos toda la entrada de la información a través de estos manubrios. Y el robot procesa toda la información
y la lleva a la mesa de cirugía, que es donde se realizan los movimientos de los brazos robóticos, imitando todos los movimientos que estamos haciendo en este momento. La latencia es bastante pequeña, que no es clínicamente significativa, solo son de 100 a 200 milisegundos. Esa es la latencia desde que hacemos los movimientos aquí en la consola hasta que llegan a la mesa. Entonces aquí pueden ver aquí abajo la consola en sí, los pedales donde podemos controlar la cámara, los sistemas de electroacumulación, el monopolar, el bipolar, y también podemos hacer el cambio con este pedal lateral, el cambio al cuarto brazo. Uno de los avances o de las mejorías comparado con la laparoscopia es definitivamente la visión estereoscópica en tercera dimensión. Cuando uno se sienta en una consola de estas, pues está uno inmerso básicamente en la anatomía y ve con mucha claridad todos los diferentes tejidos, los nervios, los vasos pequeños, etcétera. Como dije, este es el manubrio y podemos tener control total de varias funciones. Estas son las del electrocauterio. Podemos programar el robot inicialmente para nuestras preferencias, la altura de la silla, etcétera, los elementos de electrocoagulación, el uso de la indocianina verde, etcétera. Entonces tenemos bastante control en la consola. Y los brazos robóticos, que son cuatro, este es el sistema XI, el que estoy mostrando acá. Eh, Esto nos da la ventaja de que podemos maniobrar dependiendo del tipo de cirugía. Para la mayoría de las cirugías de hernias, yo personalmente utilizo tres. Muy rara vez utilizo un cuarto brazo para cirugía herniaria, excepto si es yatal, utilizo un cuarto brazo, pero casi todas las inguinales y ventrales, a menos de que uno haga un docking, o una inserción de los puertos bilateralmente en los flancos, entonces siempre se utilizarían tres. Los instrumentos son muy similares a lo que ya accedemos con la cirugía laparoscopia. Tenemos un electrocauterio Ah, monopolar, genial, sí. bipolar, tenemos un hook, pinzas automáticas, etcétera. Entonces, la ventaja del brazo robótico y del robot en sí es que reduce el temblor que uno podría tener durante una cirugía laparoscópica. em, y hace más precisos los movimientos y hace que algunos espacios que sean reducidos, como la pelvis o el hiato, pues sean más asequibles. Finalmente, la torre de control, aquí es donde está todo, se maneja la cámara, la fuente de luz, la insuflación, el extractor de humo, los sistemas de electrocoagulación. Esto es bastante similar a las torres de laparoscopia. Entonces, ¿por qué utilizamos el robot? Porque pienso yo que hace la cirugía laparoscópica sea mucho mejor. No hay duda que la tercera dimensión es mejor que la segunda dimensión, especialmente para ver los detalles finos de la anatomía. La reticulación de la muñeca en el sistema robótico es mucho mejor que tener un sistema rígido, lo que da la habilidad para suturar. No puede suturar arriba, abajo, en la pared con bastante facilidad y lo puede hacer uno más rápido, especialmente en las suturas que son bastante largas, en los reparos de la pared que uno quiere cerrar la hoja posterior, la hoja anterior, etcétera. Entonces puede uno maniobrar más fácil y potencialmente reducir el tiempo quirúrgico para casos complejos. Eh, Como ya dije, facilita el acceso a áreas difíciles de la anatomía. La ergonomía es mejor, sobre todo para casos complejos que se empiezan a alargar después de una hora, 2 horas, 3 horas, pues está uno más ergonómicamente más cómodo y no hay duda que facilita casos complejos que necesitan liberación de adherencias, etcétera, reparo horneario, el cierre de fascias, etcétera. Entonces, esos casos se facilitan un poco más con el robot. Entonces, obviamente hay controversias con el uso del robot.
La más grande y la más obvia, pues es el costo, porque no es un equipo que sea eh, eh, barato. Un equipo puede costar $1 millón para arriba. eh, pero es un costo que ya está incurrido, entonces no se incluye dentro del análisis de costos de un hospital. A mí me gusta dar el ejemplo, los hospitales compran equipos a capital que son bastante costosos, por ejemplo, las tomografías, la resonancia las compra el hospital, pero yo nunca he oído que un radiólogo se queje de que tenga una mejor tecnología para poder hacer mejor su trabajo. Caso que he visto algunos detractores diciendo que el robot es muy costoso, que no lo utilizan, no lo necesitan, que ellos pueden hacer el trabajo sin el robot, que es muy cierto, muy verídico. Todos los mismos casos que hace con la paroscopia, uno los puede hacer con robot. Hay que encontrar el beneficio especialmente para los casos más complejos. Si uno mira la literatura que compara la paroscopia con robot, hay aproximadamente unos 3.000 artículos en la literatura y la gran mayoría, si uno lo resume, los resultados clínicos son similares, la paroscopia versus el robot. Entonces, para aquellos detractores del robot, dice como son iguales, entonces el robot no se necesita o no sirve simplemente. Creo, personalmente creo que el abordaje o la estrategia de los estudios queriendo demostrar que el robot es superior a la paroscopia, creo que no ha sido la más adecuada porque la cirugía laparoscópica en sí es bastante buena. El hecho de que una cirugía robótica sea tan buena como la laparoscopia es excelente. El tiempo quirúrgico, pues casi en toda la mayoría de los estudios muestran un tiempo más prolongado en el robot. Creo que eso tiene que ver obviamente con la curva de aprendizaje. Eh, en lo personal, mis tiempos de cirugía, cuando yo hacía mucha cirugía laparoscópica inguinal, mis tiempos robóticos son muy similares. Entonces, no sé cuál será la experiencia de Héctor y de Gabriel. Eh, yo no he encontrado que los casos que más hago en este momento no son más prolongados. Entonces, por eso cuestiono muchos de los estudios que muestran unos tiempos robóticos realmente exagerados. Y para esto, pues ya ha habido algunos estudios importantes que han sido publicados por grupos reconocidos en revistas muy prestantes de cirugía, eh, que son relativamente bien hechos porque son controlados, aleatorizados, etcétera, pero estos son estudios piloto con solo 100 pacientes. Uno de ellos es el estudio Rival, que concluyó que la cirugía robótica eh, era más costosa, tomaba más tiempo y que los cirujanos estaban más frustrados al final de la cirugía. Y esto fue comparando cirugía robótica y laparoscópica específicamente para hernia inguinal. E igual que cualquier otro estudio clínico, los resultados a 1 o 2 años eran los mismos: calidad de vida y complicaciones de heridas, dolores, recurrencias, etcétera. Entonces, otra vez para recalcar que los estudios clínicos muestran resultados similares, excepto estas, tres conclusiones, que era más costoso, más frustrante y más tiempo. Entonces, yo me pregunto también, mm, los cirujanos que hicieron todas estas cirugías en el estudio, si realmente habían alcanzado su curva de aprendizaje, que otra vez los tiempos están demasiado elevados. Costoso, pues sí, el sistema robótico es más costoso. Ya hay algunos estudios que muestran que los insumos ya están bajando y están siendo similares. Y frustrante, pues no me parece. Cada vez que utilizo el robot, no creo que sea nada frustrante.
Creo que los que usamos el robot, en realidad eh, nos gusta utilizarlo y lo gozamos. Mm, También el mismo grupo estudió también la paroscopia y la comparó con el robot para cirugía ventral y también más tiempo, más costoso y los resultados clínicos eran comparables. Otra vez, los dos estudios tienen pocos pacientes, 100 pacientes, 75 pacientes, pero usualmente la conclusión es que no se debe utilizar o que no hay ningún beneficio. Entonces yo creo que hay que analizar un poquito más detenidamente la literatura, así sea de grupos eh, con mucho renombre. Hay que ser bastante críticos de la literatura, y tampoco hay que cambiar conductas o accesos porque salió un estudio piloto. Este fue un estudio que salió en la revista de Surgery. Inclusive este estudio tuve la oportunidad de revisarlo eh, o, como revisor de la revista. Utilizaron y vieron las tendencias y los resultados de la cirugía de hernia inguinal unilateral en los Estados Unidos utilizando una base de datos bastante grande que se llama el Abdominal Core Health Quality. Y encontraron 14.000 pacientes, un estudio relativamente bien realizado. Como dije, hernia inguinal unilateral únicamente, tres grupos, abierto, laparoscópico y robótico TAP. Otra vez, los resultados clínicos similares, la laparoscopia mostró más seromas, pero en este estudio la cirugía robótica mostró una tendencia a tener menos recurrencias, a pesar de que no fue significativo, y el robot fue mejor para aquellos pacientes con índice de masa corporal por encima de 30. Entonces, este artículo que me pareció bien realizado, entonces sí tiene algunas cosas a favor de la cirugía robótica. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Ya hablamos de la tercera dimensión, del movimiento 360 de la muñeca, de, de los instrumentos del robot que facilita y hace que uno suture con mayor destreza. La ergonomía, que ya dijimos, la accesibilidad a los espacios reducidos y que elimina el temblor. El asunto de los asistentes, pues yo la mayoría de las cirugías robóticas que hago las hago con un solo asistente, que es la misma instrumentadora. No tengo el privilegio de tener un asistente o dos asistentes, entonces se me facilita más porque tengo bastante control sobre varios mecanismos de la cirugía, incluido la cámara. Entonces, sobre todo para eh, casos complejos herniarios, y lo utilizo para otros casos también. Hago algunas colectomías robóticas, hago colecistectomías robóticas también. Eh, entonces me facilita el no tener que utilizar más de un asistente. Las desventajas, bueno, otra vez los costos, eso pues es innegable. Creo que ahora que salió un nuevo modelo, el Da Vinci 5, entonces el actual XI, que ya es bastante bueno de por sí, va a ser un poco más asequible en Latinoamérica. Eh, la otra desventaja es que este sistema XI no tiene retroalimentación áptica, es decir, no se siente la tensión cuando uno está tensionando o jalando unos tejidos, pues no manifiesta la fuerza con lo que está haciendo, que ya viene incluido en el Da Vinci 5. Entonces, ese problema ya se solucionó, porque usualmente lo que utilizamos eh, utilizamos la visión como eh, para dar una idea de qué tanta tensión se le está poniendo a un tejido, pero sin tener ningún feedback en la mano. Eso ya existe en el 5. Y las técnicas, pues que no voy a ahondar en las técnicas para hernias, obviamente, pero son muy similares a la laparoscopia. Utilizamos tres puertos,
La triangulación el concepto es igual. Vamos a hacer los 10 pasos del orificio miopectíneo para hernias inguinales y vamos a tener buen manejo de los tejidos, como son los principios de Halsted. Todo eso es igual a la laparoscopia. El docking o el apareamiento del robot con los puertos. Aquí estoy mostrando la distribución de un TAP robótico para reparo inguinal. Cuando hago las ventrales, usualmente uso tres en el flanco, ya sea derecho o izquierdo. Pero otra vez, la posición de los puertos es bastante similar o similar a la paroscopia en muchos de los casos. También se triangula con el robot, lo mismo. La técnica es igual para hernias inguinales y ventrales. Eh, Utilizamos insufladores de neumoperitoneo, puede ser un poco más bajo. Y utilizo también unos bloqueos TAP, que eso lo empecé a hacer cuando estaba haciendo cirugía robótica. Esta foto aquí, que creo que es del doctor Arevalo, la presté, me la habían mandado, y muestra un ETEP robótico para reparo de una hernia inguinal izquierda. Entonces, de pronto él nos puede comentar un poquito más de su experiencia, cómo hace estos TEPS robóticos. Tengo unos videos cortos para simplemente no para discutir tanto la técnica, sino para que ustedes vean cómo se maniobra y cómo se ve el robot. Aquí tenemos un reparo de una hernia inguinal derecha directa, pequeña, eh, relativamente sencilla para que ustedes vean cómo se comporta el sistema robótico. Inclusive el video da bastante detalle y estamos viendo el video obviamente en dos dimensiones. Tengo un instrumento bipolar en la mano izquierda y una tijera monopolar en el lado derecho. Entonces, para que ustedes aprecien, y todos los pasos son los mismos. Eh, no voy a dar mucho detalle. Ustedes ya saben eh, todos los pasos para el reparo de la hernia inguinal. Utilizamos las mismas mallas. Algunos la suturan, otros no. Creo que en este video pongo un punto simple en el ligamento de Cooper. Ahora pongo dos o tres suturas eh, para sostener la malla. Y después vamos a cerrar el flap, como cualquier otra cirugía, eh, reparando también los defectos. Pues, esta sutura es bastante cómoda, es bastante rápida, eh, a diferencia de, de cuando uno está tratando de reparar esto por la paroscopia, pues es un poquito más engorroso a veces, los ángulos no dan, o uno no puede agarrar bien la aguja, etcétera. Aquí también estoy haciendo una pexia al saco, que lo hago de rutina, si puedo, y cierro uno de los defectos. Y toda la técnica es similar. Y este es un video corto de un Rift Stopper robótico. La mayoría de las cirugías que las hacemos en realidad son híbridas porque para acceder al espacio retrorectal, este es el espacio izquierdo. Lo hacemos todo por la paroscopia y limpiamos completamente el espacio, todo por la paroscopia, y cuando ya estamos listos para hacer el docking del robot, entonces ya lo hacemos. Entonces, aquí rápido, simplemente para mostrar la versatilidad del sistema. Otra vez, tijera monopolar en la mano derecha y una pinza bipolar en el lado izquierdo. Aquí estamos abriendo eh, la hoja posterior y estamos haciendo el crossover para identificar el músculo recto del lado derecho. Este paciente tenía una hernia umbilical no muy grande y tenía una diastasis también importante. Entonces decidimos arreglar su diastasis y su hernia. Ahí está la hernia.
y nos vamos a entrar entonces al espacio después de hacer el crossover. Ya está el recto, y ya accedemos al espacio retrorectal del lado derecho. Entonces tenemos la ventaja, podemos con la cámara, nosotros mismos controlamos el ángulo de la cámara, estamos mirando hacia el techo y después cuando empezamos a disecar más hacia el lado retrorectal derecho, entonces podemos cambio el ángulo, entonces ya estoy viendo hacia el piso. Este es un Riff Stopa que ustedes ya conocen y simplemente para adelantar. eh, Y aquí, en este caso, la hoja posterior, que, bueno, a veces no se puede o no da para cerrar por la tensión en este paciente, pues sí pude cerrarla sin dificultad. Entonces es una sutura larga, son dos mínimo, una sutura de cefala caudal, de caudal cefálico, dos suturas. Es una sutura común y corriente, pero se facilita muchísimo más hacerlo por esta vía robótica. Algunas técnicas o tecnologías ayudantes, pues es la endocianina verde. Esta la utilizamos en cirugía herniaria para determinar la perfusión intestinal en cirugías de hernia encarcerada. Ustedes pueden ver acá, este paciente tenía una hernia encarcerada inguinal derecha. Ya, ya la hernia está reparada. Obviamente reducimos el intestino. No había ningún tipo de contaminación, entonces decidimos arreglar la hernia con su malla, cerramos el flap y ya al final evaluamos el intestino con indocianina verde. El sistema se llama, en el Da Vinci se llama el Firefly. Entonces miramos la perfusión del intestino y determinamos que no hay necesidad de resección y al paciente le fue muy bien. Otra ocasión es, y este es un video del monitor, que fue a última hora, inesperado. Estamos haciendo este reparo herniario, un saco indirecto bastante crónico. Había mucha cicatrización. No podíamos identificar bien los elementos del cordón. Entonces inyectamos un poco de indocianina para identificar dónde estaban localizados bien los elementos del cordón para poder proseguir con la disección. Era un paciente anciano con una hernia inguinal indirecta por muchos años, entonces estaba bastante cicatrización y en este momento se va a iluminar los vasos espermáticos. Ellas empiezan a aparecer un poco mejor. Entonces, para poder proseguir con la disección, entonces ya sabemos exactamente en qué punto vamos a proceder y ahí es exactamente donde vamos a estar. Entonces, nos ayudó a identificar un poco mejor los elementos del cordón y identificar un poco mejor dónde estaba el borde del saco herniario. ¿Ok? Respecto a la curva de aprendizaje, ya se sabe que para casos laparoscópicos están entre unos 30 y 50 casos. Creo que para la cirugía robótica es similar el número de casos, debe estar entre unos 30 y 50 casos. Eh, para nosotros decidimos que íbamos a tener un tiempo de consolas similar al top 10. Para eso nos tomó unos 50 casos de cirugía robótica llegar a sus tiempos de consola. Entonces, en promedio son unos 30 minutos. Para nosotros lo hemos hecho tan rápido como unos 12 minutos. Obviamente cirugías que son bastante sencillas, pero la recomendación es que para poder hacer cirugía compleja hay que hacer las cirugías también sencillas. Entonces, no, porque una hernia no es pequeña, pues
o es porque una hernia es pequeña, entonces no, se puede hacer con el robot también. Y yo creo que se debe hacer porque eso es lo que le da a uno los minutos en la consola para poder completar su curva de aprendizaje. El tiempo total para nosotros de cirugía piel a piel son unos 60 minutos, que es muy parecido a lo que hacíamos con la laparoscopia, con un solo asistente y con un solo intercambio de instrumentos para cirugía del robot inguinal. Entonces, con el tiempo uno va mejorando su técnica, su propia técnica. Yo inicialmente pongo la malla y pongo mis suturas adentro, y con eso no tengo que hacer que mi asistente haga ningún paso equivocado que pueda pues demorar un poco la cirugía si de pronto se le queda la malla atascada en un puerto, entonces me toca meterme otra vez a la mesa quirúrgica a, a arreglar el problema. Entonces yo tengo la costumbre, inicialmente pongo todos eh, mis mallas y mis suturas las pongo adentro. Y el único intercambio que me está haciendo el instrumentador es cambiando mi tijera derecha por un portagujas. Ese es el único cambio que hago. Algo bueno que tiene el sistema es que puedo hacerle un seguimiento a mis propios casos y puedo compararlos con aquellos con otros cirujanos del país. No sé si si la aplicación está disponible en México o en Latinoamérica. Eh, es bastante bueno. Nos permite hacer un proceso de retroalimentación. Obviamente, la cirugía robótica no es un deporte de velocidad, ni mucho menos, pero creo que uno puede trabajar eficientemente y hacer las cosas bien también sin saltarse ningún paso. Entonces tratamos de ser más eficientes en cirugía, pero no es solo la eficiencia del cirujano, sino la eficiencia de todo el equipo que te ayuda con el docking, que te está asistiendo con los intercambios de instrumentos, etcétera. Entonces todo el mundo tiene que estar entrenado y eso ya va fluyendo con el tiempo. Para nosotros alcanzar ese top 10, que es la curva en rosa, nuestros tiempos están en azul oscuro. Nos tomó aproximadamente unos 50 casos llegar a ese top 10. Mm, la aplicación ha estado disponible por unos 2, 3 años, creo yo. Y bueno, la utilizamos bastante, no solo eh, para ver qué es lo que estamos haciendo, pero nos da también información que están haciendo otros cirujanos, o qué tipo de instrumentación utilizan para el mismo caso, etcétera. Entonces, es información que uno puede utilizar. Respecto a la curva de aprendizaje, pues si ustedes ya son cirujanos laparoscópico expertos, el sistema robótico les va a encajar muy bien. La curva de aprendizaje, pues ustedes vieron, no es tan alta. Las técnicas son similares. Lo único que hay que adiestrarse es en el sistema, en el uso del sistema como tal. Cuando uno hace un entrenamiento, uno no le están enseñando cómo hacer una cirugía de hernia, le están enseñando el uso del sistema robótico como tal. Entonces, la curva de aprendizaje normal es aprender, obviamente, la cirugía herniaria abierta, laparoscópica y después saltar al robot. Hay algunos que sugieren que los cirujanos que hacen mucha cirugía abierta nunca han hecho una laparoscopia, pueden ir de abierta al robot. No me parece que sea la mejor decisión, pero hay mucha gente, muchos cirujanos todavía que hacen mucha cirugía herniaria abierta, que está bien, es una cirugía todavía se considera gold standard. Para mí el gold standard es laparoscópico. Eh, entonces creo que la secuencia normal es uno aprende primero una abierta, laparoscópica y después robótica en ese orden. Entonces, comparando, hice aproximadamente más de 1000 ta- TEPS laparoscópicos, más o menos la técnica que estaba utilizando antes, como usaba un balón disector, siempre ponía un catéter de Foley, también utilizaba 3 puertos, pero lo que yo veía en mis pacientes, por lo menos, es que llegaban con un poco más de dolor, más incómodos a la consulta una semana después de la cirugía, no los veía
muy recuperados. Cuando me cambié a la técnica robótica, que hago la TAP, entonces no estaba utilizando Foley, no utilizo balón, también utilizo tres puertos. Lo otro adición es que hago un bloqueo TAP con una sola P, y tenemos a nuestra disposición la bupivacaína liposomal, que da analgesia por 3 o 4 días. Funciona bastante bien. Entonces hago un bloqueo TAP al final de la cirugía robótica. Pacientes se van sin dolor. No estoy dando narcóticos am, para cirugía inguinal. Y he notado que mis pacientes llegan muchísimo más recuperados, mucho más satisfechos. Y, y una historia interesante es que los pacientes usualmente no abrazan a su cirujano al final de una cirugía cuando llegan a la consulta, pero el número de abrazos que he recibido después de una cirugía robótica han sido bastantes, entonces me ha llamado la atención. Ya les había hablado de la aplicación. No la cargan en el teléfono. eh, es bastante útil para sistemas de retroalimentación personal. Uno ve todos los instrumentos que utiliza, se los puede graficar también. Le dicen a uno cuánto tiempo utilizó la tijera, cuánto tiempo utilizó el bipolar, etcétera. También puedo ver qué es lo que usan otros cirujanos en el país, si estamos siguiendo el estándar o no. Estas gráficas, para que ustedes vean las tendencias, esto me lo prestó la compañía. Eh, por lo menos en Estados Unidos, la cirugía inguinal ya fue sobrepasada por el robot. Entonces se hacen más cirugías robóticas inguinales en Estados Unidos, aproximadamente desde el 2022, comparadas con la laparoscópica y la abierta, que están declinando lentamente. Para el caso de la hernia ventral, todavía no lo ha alcanzado, la cirugía robótica no ha alcanzado la cirugía laparoscópica, pero posiblemente este año o el próximo año por lo menos en Estados Unidos, se van a hacer más cirugías robóticas ventrales. Entonces, para que ustedes puedan entender la tendencia. Entonces, ¿por qué hacemos cirugía robótica? ¿Cuál es el propósito? Y como dije, las cirugías herniarias todas se pueden hacer muy bien con la laparoscopia, y hay muchos cirujanos muy hábiles que pueden hacer todo por la laparoscopia y está muy bien. Pero obviamente la cirugía robótica hace que la cirugía laparoscópica sea mejor, porque tiene más ventajas. Entonces, si la tecnología está ahí, debemos utilizarla. Por lo menos personalmente el tiempo quirúrgico para mí ha sido comparable. eh, no he tenido, bueno, a menos de que sea un caso complejo, se demora un poco más, pero los casos estándar, los tiempos quirúrgicos son comparables. Como dije, para uno poder hacer casos herniarios complejos hay que empezar con los fáciles, que está muy bien. Los costos de insumos ya están siendo similares. Y por lo menos en mis manos, los resultados clínicos son mejores. Los pacientes tienen menos dolor, tienen más satisfacción, menos dolor. He hecho varias cosas para disminuir el dolor. Uno es que utilizo un NOMO más bajo, de 5 a 10. Utilizo el bloqueo TAP, que es excelente. Y estoy utilizando el robot, que de alguna manera pienso que pueda producir menos torque en la pared abdominal y que se traduzca en menos dolor. Entonces, ¿cuál es la acreditación para alguien que es cirujano laparoscopista experto? Entonces, la compañía obviamente va a facilitar el curso en un centro de entrenamiento. Hay que hacer un curso en línea. eh, Familiarizarse con la terminología, con los instrumentos, etcétera. Uno viaja al centro de entrenamiento, está un día completo, pero otra vez, a uno lo entrenan es para manejar el sistema robótico, no tanto para cómo se repara una hernia. Cuando uno regresa a casa, entonces ya tiene que tener uno mínimo 3 cirugías ya programadas, y uno con la ayuda de un proctor, entonces ya puede hacer uno las cirugías
Y también es importante el seguimiento y el acompañamiento después de esas primeras 3 cirugías, pueden ser 5 cirugías también. Mm, con ese proctor se puede hacer el seguimiento. La compañía también facilita si se tienen que hacer más cirugías de proctor. Entonces, ese es más o menos la acreditación, los pasos de la acreditación. ¿Y qué hay nuevo? Esta semana casualmente estuve haciendo las pruebas en el DaVinci 5. Eh, si ustedes, su hospital adquiere el XI, eh, estén, no se vayan a deprimir porque el XI es bastante bueno y el DaVinci 5 pues sí tiene un poco más de juguetes y luces, pero yo creo que en este momento el XI es bastante bueno. Las mejorías que le hicieron al DaVinci pues sí ayudan en algo, pero hasta que no le incluyan la inteligencia artificial y la realidad virtual, que es, creo que es lo que va a ayudar más en cirugía, pues no hay ningún paso gigante entre el XI y el DaVinci 5. Lo que sí tiene el DaVinci 5 que ya les había comentado y tomé aquí un video durante la prueba, es que tiene un sistema de retroalimentación áptica y uno cuando está estirando el caucho, uno siente la resistencia en los dos brazos del robot. Entonces esa es una adición. Yo creo que si uno está empezando, pues le puede ayudar bastante. Eh, pero si es un cirujano experimentado, pues también pues cualquier ayuda también sirve, ¿no? Pero pues ya hemos estado haciendo cirugía robótica por bastantes años. Estas son unas pesas. eh, Se ve aquí el robot como obviamente la del lado derecho es más pesada que la del lado izquierdo. Entonces, esta es una información que puede servir cuando uno está empezando su curva de aprendizaje, la retroalimentación áptica. El futuro, pues indudablemente, como había mencionado, la realidad virtual, la inteligencia artificial dentro del sistema. Eh, eh, Les estaba hablando a los representantes de la compañía que yo, si hago cada vez que hago una vesícula, si me pueden mapear la vena cava, el colédoco y la hepática, entonces yo creo que estaríamos todos felices. Aunque las tragedias pues son bastante raras, pues cuando ocurren pues pueden ser catastróficas. Entonces, sobre todo para casos avanzados, si podemos mapear toda la anatomía basadas en tomografías, eh, entonces puede hacer la cirugía inclusive más segura. ¿Cómo se podría aplicar esto a la cirugía herniaria? Pues de pronto para hernias recurrentes, difíciles, entonces que queremos ver la anatomía, dónde están los vasos ilíacos, etcétera, donde potencialmente podría estar un nervio. Eso podría ayudar. Y lo otro es que eh, ya se va a incluir un sistema donde se pueden hacer mediciones intracorpóreas sin necesidad de meter la reglita para, por ejemplo, medir los defectos herniarios. Entonces, esas son unas ayudas simples, pero creo que estas tecnologías todavía no están involucradas con el DaVinci 5, pero tengo entendido que sí se van a hacer realidad pronto. Entonces, si esto pasa, pues va a ser bastante beneficioso. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La cirugía robótica está aquí para quedarse, no es el futuro, sino el presente de la cirugía herniana. Como ustedes vieron, la utilización pues está aumentando a pasos agigantados. Eh, la mayoría de los estudios clínicos muestran resultados comparables, eh, con más costos, con más tiempo quirúrgico para el robot, pero otra vez, entonces hay que cuestionar el tema de los costos. No quiero decir que el robot no sea costoso, sino que no se puede incluir dentro de los análisis de costos, porque es un costo que ya ha sido incurrido. Los, eh,
Los tiempos quirúrgicos, pues otra vez debatible. Me gustaría oír qué dicen los doctores Valenzuela y Arevalo. Los sistemas robóticos se pueden utilizar para cualquier tipo de hernia, así como ustedes hacen una cirugía laparoscópica, el robot se podría aplicar a eso. Pienso que tiene ventajas en pacientes obesos. Aquí los clientes obviamente son mucho más pesados, entonces se facilita un poco más por el tema del torque. No hay que hacer mucho torque en la pared abdominal, o no hay que hacer ningún torque en la pared abdominal si estamos haciendo cirugía robótica. Entonces es posible que eh, los estudios más adelante pues puedan mostrar beneficios para casos complejos, para pacientes obesos. Entonces definitivamente sí se requieren más estudios. Bueno, eso era todo lo que les quería decir hoy. Entonces le doy la palabra al doctor Navarro. No sé si el doctor González ya se habrá conectado. Muchas Desde gracias, hace rato, Esteban. mi doctor Varela. Ahí veo ya al doctor González conectado también. Doctor Varela, muchas gracias por su charla. Yo creo que nos No ilustró sé. a los que todavía no hemos incursionado en el mundo de la robótica, no porque no queramos, debo decirlo. Los vemos en mi caso particular, los veo con un poco de envidia de la buena. Eh, de verdad, muchas gracias por su charla. Por gusto. Antes de darle paso a nuestros comentaristas, hay un par de preguntas en el chat, creo que van más dirigidas inicialmente a Esteban, pero para que se pueda tomar un poquito de agua. ¿Qué tema? Mientras tanto, yo Camisa. quisiera hacer una pregunta al doctor Eso ya es experto. Valenzuela, porque sé que está muy enterado del tema, porque lo vigila y lo monitoriza al estar en la sociedad de robótica. Y es, nosotros tenemos, Yo bueno, voy a además ver. les cuento que tenemos conectados aquí, hemos tenido más de 100 personas, cirujanos, tanto de diferentes partes de Colombia como de varios países de Latinoamérica. Veo cirujanos de México, cirujanos de Argentina, de Perú, de Ecuador, y Sí. todos estamos aquí en países de economías emergentes, con sistemas de salud que en mayor o menor medida tienen dificultades, eh, entre otras económicas. Sin embargo, uno ve con mucho optimismo que la cirugía robótica se planea un crecimiento muy importante para Latinoamérica en los próximos años. ¿Cómo ve usted ese tema? ¿Realmente cree usted que es así? ¿Cree que nos podemos ilusionar con que el robot va a seguir entrando en Latinoamérica y vamos a tener la posibilidad cada día más en los hospitales de podernos entrenar y utilizarlo? ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Primero que nada, quiero aprovechar para felicitar mucho, sobre todo a las 100 personas que están presentes el día de hoy en este gran simposio que dio Esteban y la recién inaugurada Asociación Colombiana de Hernia, que me da mucho gusto que tienen ahora y me alegro por ustedes. Felicidades, Esteban, por una gran charla. A mí me motiva, me ilusiona, me inspira escucharlo y estoy seguro que a todos los demás participantes también. Y la pregunta que haces es muy correcta y muy puntual porque hemos crecido pensando que es la principal limitante para ejercer la cirugía robótica en nuestras sociedades, que es cuándo me va a llegar el robot. La cirugía robótica pareciera que está muy lejos de mí, pareciera que va a tardar en llegar a Latinoamérica y eso cada vez se ha ido difuminando un poco más, cada vez la tenemos más cerca. Yo ayer tenía una plática con uno de los ingenieros que se dedica a vender robots en México y en América Latina, y la verdad es que en los últimos 5 años ha cambiado radicalmente el panorama. Te voy a hablar de México un poco. En México hace 5 años solamente había 18 programas activos. Hoy en día tenemos 31 programas activos. En Brasil, hace 5 años había alrededor de 80 programas activos, que es el país que nos lleva la batuta en América Latina. Hoy día tienen más de 140 programas activos. Y además de los de Brasil y México, en el resto de América Latina, solamente de la compañía Intuitive, hay alrededor de 60 programas activos. Además de Intuitive, sé que en algunos países ya cuentan con Hugo,
que es el segundo robot que está permeando en el mercado y que viene haciendo las cosas muy bien y que va, por supuesto, a pelear por un lugar. Y lo siguiente es la entrada de los robots asiáticos. Sabemos que empresas como Mantra, empresas como Microport, están haciendo robots con costos muy competitivos, con algunas de las ventajas que ya ofrecen el Da Vinci y el Hugo, a precios probablemente un 40-50% más baratos, que desde luego que van a beneficiar el mercado por dos factores. El primero es que pues, son robots que la compra es más asequible, y lo segundo es que al haber más robots, forzosamente las empresas que dominan el mercado tienen que bajar sus precios y están en un estado más competitivo, y eso definitivamente nos beneficia a todos. Entonces, para redondear mi respuesta y cederle la palabra a Esteban y a Gabriel, quiero realzar el sentimiento de optimismo de que los robots están más cerca que nunca de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Valenzuela. Sí, eso nos pone más optimistas. Muchas gracias. Yo quisiera hacerle una pregunta mientras entramos un poco en calor y ya veo que hay algunas preguntas en el chat. Veo de hecho una del doctor Mayagoitia. Doctor Mayagoitia, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Em, que está relacionada con el tema de las hernias umbilicales por mínima invasión, en este caso por robot. Ujú. Eh, la pregunta está básicamente dirigida a ¿vale la pena hacer hernia umbilical por robot? El doctor Mayagoitia escribe: saludos a Esteban y a los comentaristas Gabriel y Héctor. Me cuesta mucho trabajo entender el por qué se alienta a las nuevas generaciones de cirujanos a operar las hernias umbilicales con robot. Mejor costo-beneficio, mejor costo-efectividad. En realidad este es el futuro de la cirugía herniaria. Entonces, no sé si el doctor Arévalo nos quiera eh, Hola, comentar primero y por supuesto si el doctor Valenzuela y el doctor Varela tienen algún comentario adicional, bienvenidos. hola, hola Jorge, muchas gracias por cederme la palabra. Felicidades Esteban por la plática, bastante interesante, bastante down to earth, como podemos decir, bastante información práctica. Para contestar al doctor Mayagoitia, porque esto es mi opinión personal y mi práctica personal. Una hernia umbilical usted la puede reparar con técnica intraperitoneal, el IPOM lo puede hacer preperitoneal o lo puede hacer retromuscular. Los tres abordajes los puede hacer con robótico. ¿Cuál sería la ventaja? Hacer un abordaje laparoscópico de una hernia umbilical pequeña, sí se puede con la técnica que desarrolló Héctor Valenzuela, el PITEP, que es un abordaje suprapúbico y se accede al espacio de retios y de retios se avanza al periumbilical y se puede reparar, pero sí necesita bastante destreza quirúrgica para realizarla. El robot elimina esas dificultades y el robot le va a permitir al cirujano que solo ha hecho abierta, permite desarrollar la cirugía de mínima invasión con la misma habilidad quirúrgica e incluso más, porque el robot tiene ángulos de movimiento que la mano no tiene. Entonces, ¿a qué le va a llevar eso? A una disección más amplia y va a poder utilizar una malla mucho más grande y por ende va a poder cerrar defectos y poder abordar defectos más grandes y puede utilizar la malla donde a usted se sienta más cómodo, o sea, de mayor beneficio para el paciente, dependiendo del caso. Esa es de esa manera lo veo yo, que habilita al cirujano abierto a hacer una cirugía de mínima invasión y habilita a acceder a los espacios extraperitoneales y poner mallas más grandes. Gracias, doctor Arévalo. No sé si el doctor Varela o el doctor Valenzuela quisieran anotar algo adicional. Eh, es una pregunta interesante. Yo también me he hecho la misma pregunta, pero no culpo si un cirujano que está empezando en su curva de aprendizaje, pues tiene que empezar a hacer las señas pequeñas fáciles, ¿verdad? Eh, yo, mi- Yo estoy perdiendo el audio de Esteban. No sé si seré sales yo pequeñas o... yo las hago aviso, pero no yo.
¿Me escucha? Ya lo escuchamos. Aquí dice que mi audio está prendido. Sí, sí, sí te escuchamos, ¿Me pero como escuchan? intermitente, tal vez por la señal. Ah, ok. No, todo está bien. Tengo Wi-Fi prendido y el micrófono también. ¿Me escuchan? Sí, Ah, ok. Bueno, para decir nuevamente que yo también me he hecho muchas veces esa misma pregunta, ¿por qué reparar una hernia umbilical pequeña? Entonces, si alguien está en su curva de aprendizaje y quiere tener más tiempo en el robot, se puede hacer un reparo tan bueno como se hace laparoscópico, no le veo ningún problema. Para mí, las cirugías umbilicales pequeñas en este momento yo las estoy reparando abiertas. Esa es la verdad. No, ni siquiera hago laparoscópicas si son pequeñas. Ahora, obviamente, si la hernia es más grande, si es recurrente, si hay adherencias, etcétera, entonces robótico es mi preferencia. ¿Qué, qué es pequeña para ti, Esteban? ¿Qué tamaño es pequeño? Pequeño para ser 2 centímetros, 2,5. perfecto, doctor Varela, muchas gracias. No sé si el doctor Valenzuela quiera anotar algo adicional. Sí, coincido con la respuesta de Esteban. Eh, Entiendo la pregunta del doctor Mayagoitia, pero no somos tan categóricos en decir que todas las hernias umbilicales se tienen que operar con el robot. Mi respuesta sería que el herniólogo, la mayor habilidad que debe de generar es el criterio y saber aplicar su criterio para los diferentes contextos de hernia que vamos a recibir. Entonces, como dice Esteban, va a haber hernias pequeñas de 2 centímetros en un paciente sin diástasis, delgado, que obviamente se va a beneficiar de una incisión y una reparación transumbilical con una malla preperitoneal. Pero también va a haber aquel paciente que tiene una hernia umbilical de 2 centímetros, pero tiene diástasis y al momento de hacer la ecografía te das cuenta que a través de la diástasis hay diferentes defectos herniarios a través de la línea media y es ahí donde brilla la cirugía de mínima invasión, en la capacidad de abordar no solamente el defecto primario, sino también otras patologías de la línea media como es la diástasis y los pequeños defectos epigástricos que pueda haber. Y también va a haber hernias umbilicales primarias de 4 centímetros con sacos herniarios grandes que definitivamente se van a beneficiar de hacerlo por mínima invasión. Entonces, el futuro de la cirugía de hernia no es que todo lo hagamos robótico. El futuro de la cirugía de hernia es que todos los cirujanos tengamos la mayor cantidad de herramientas a nuestra disposición para poderlas aplicar según el contexto que requiera cada paciente. Esa es mi opinión. De acuerdo. Muchas gracias, doctor Valenzuela. Por aquí hay una pregunta de nuestros asistentes, el doctor Martín Daceville, de Argentina. Yo creo que esta iría para Esteban. Dice, ¿por qué no hace bloqueo TAP en cirugía laparoscópica y sí en robótica? Perdón, ¿cómo es la pregunta otra vez? ¿Por qué no hace bloqueo TAP en cirugía laparoscópica y sí en Mm, cirugía robótica? Eso, bueno, para aclarar, eso fue mi experiencia anterior. No tenía acceso a la bupivacaína liposomal cuando estaba haciendo los TEPS laparoscópicos y todo coincidió cuando empecé a hacer la robótica, haciendo los TAP robóticos. Entonces ya tuve acceso a, a la bupivacaína liposomal. Entonces, fue una coincidencia, pero creo que los dos, y como dije, para el control del dolor, entonces utilizamos un hemoperitoneo más bajo, utilizamos el bloqueo TAP, utilizamos el robot, entonces todo se va acumulando y creo que eh, toda esa adición de todas esas técnicas es lo que mejora el dolor postoperatorio. Ok, es claro. Bueno, esa pregunta sí iría para cualquiera de nuestros tres panelistas que quisiera contestar. Y es el tema de costos, que creo que a todos nos llama la atención
a veces nos preocupa un poco. ¿Cuál es el costo de una herniografía inguinal por robot y quién la costea en sus sistemas de salud? En Estados Unidos, aquí donde estoy, en el Hospital de Metodista de Houston, el, el precio de una cirugía ventral, ventral incluye epigástrica, umbilical, lo que sea, no hay un código solo para el nombre umbilical. Lo que va a variar es si el cirujano sumite el código como encarcerada o no encarcerada. Entonces, eso le aumenta el precio a la cirugía para el hospital. Los precios en Estados Unidos tienden a ser caros porque la mano de obra es cara, tanto para el enfermero que circula, para el que te asiste, para la enfermera que cuida al paciente en recuperación. Pero una hernia ventral, no importa el tamaño, aunque ahora tenemos de 3 a 10 y mayor de 10, pero fijo, en mi hospital cuesta alrededor de $7,000. No importa el tamaño, incluso, bueno, hasta 10 centímetros. Eso incluye una instancia intrahospitalaria, incluye el fee del anestesiólogo, incluye el fee del asistente quirúrgico, de la enfermera y del cuidado postoperatorio con todas las medicinas. No hay restricciones de que, le pusimos más para el dolor, le vamos a dar esto, o le pusimos bupivacaína liposomal, le va a subir más esto. No, ese es el precio fijo para una hernia de línea media. Aquí en México, por una hernia inguinal, el paquete en el hospital en donde yo opero, que no incluye, oye, está muy bueno tu paquete, Gabo, que incluye anestesiólogo, instrumentista, quirúrgico y todo. Aquí en el hospital no incluye anestesiólogo, pero es un precio de $5,500 aproximadamente. Eh, Esto es para hernias, obviamente, de una noche de estancia en hospital o ambulatorias, que son la mayoría de las inguinales, pero ha sido una evolución. No fue algo que estuviera en este precio o en estas condiciones inmediatamente. Al principio el hospital, desde luego, estaba muy interesado en recuperar la inversión que hizo para obtener el robot y los costos de la cirugía robótica eran más altos, pero pues ya entendieron que por ahí no es el camino y los han hecho bastante competitivos, incluso al nivel de competir contra lo que sería el cobro en una aseguradora de cirugía laparoscópica. Y quien hace esta pregunta, siento que la hace un poco dentro del contexto de que la cirugía robótica es cara. Y en ese aspecto lo mencionó Esteban y yo lo voy a volver a mencionar, que hay muchos estudios en donde si quitamos nuestros ojos del acto quirúrgico como nuestro único elemento a evaluar y evaluamos toda la evaluación de los pacientes y no nada más de un paciente, sino de cientos de pacientes operados en el mismo centro y por el mismo cirujano, a la larga lo que vamos a observar es que el prorrateo de complicaciones, estancia hospitalaria, requerimientos analgésicos, reintervenciones, muertes y eventos inesperados, en el prorrateo es más barata la cirugía robótica. Si uno observa nada más el acto quirúrgico, siempre va a ser más cara la cirugía robótica, pero si uno observa aplicado este instrumento a cientos de pacientes en un contexto global, la cirugía robótica en este momento está demostrando ser más barata que la laparoscópica. Perfecto, muchas gracias, doctor Valenzuela. Bueno, aquí les envían, además de agradecimientos, muchos saludos desde República Dominicana, también desde Chile, y nos hacen un par de preguntas que creo que tienen relación. Hay un poco de inquietud por parte de los cirujanos acerca de cuáles son los pasos claves para empezar la formación como cirujano robótico. ¿Cómo debería el cirujano que nunca lo ha hecho empezar a hacer su entrenamiento? ¿Por dónde empieza? ¿Cuáles cursos debería hacer? Eh, y cómo empezaría a hacer ese entrenamiento y su curva. Es la pregunta, es como la unión de esas preguntas. Voy a aprovechar para contestar yo porque es diferente el contexto en Estados Unidos donde están Gabriel y Esteban porque ahí sales de la especialidad ya con una formación en cirugía robótica y ya lo haces inmediatamente. Y en Latinoamérica es diferente. En Latinoamérica habitualmente los robots los compran hospitales privados y el robot es el juguete del hospital privado y a ti te interesa que el hospital te deje jugar con su juguete. Entonces, lo primero es que tú le tienes que caer bien al hospital. Tú tienes que ser un asset para el hospital.
Tienes que llevar pacientes, tienes que estar activo en las sociedades, tienes que además tener buenos resultados, tienes que demostrar que tienes interés por la cirugía de mínima invasión. Y cuando ellos observan que tú eres una persona responsable, que tienes buenos resultados y que además te inclinas a la mínima invasión, te invitan a formar parte del protocolo de certificación. En México, el protocolo de certificación lo lleva a cabo un ingeniero biomédico, especialista en Da Vinci, y con él vas a llenar tu expediente de Intuitive, en donde va a haber horas de simulación, va a haber exámenes de teoría, y básicamente la técnica quirúrgica es la misma. Lo que tienes que hacer es familiarizarte con la tecnología para emplearla de forma responsable y efectiva. Y después de que cumples todo ese proceso de certificación, ya te envían a centros como el INSIMED en Bogotá, como el Herman Memorial, que está en Houston, donde está Gabo, y hay otros 15 en Estados Unidos. Y cuando vas a estos centros, básicamente vas a que un proctor evalúe que efectivamente estás en condiciones de empezar a utilizar la herramienta para hacer tus cirugías. Cuando regresas con tu certificado a tu país de origen, aquí en México nos piden tres cosas. La primera es que debes de hacer por lo menos 3 cirugías en menos de 3 meses. Número uno, para demostrar tu compromiso con tu certificación. Y número dos, para que lo que está fresco en tus manos no lo pierdas. Lo otro, que a mí se me hace muy poco, a mí se me hace que eso debe de subir, es que te piden que hagas por lo menos una cirugía robótica al año para mantener la certificación. Repito, a mí se me hace muy poquitito. Y lo tercero es que debes de tener alguna afiliación, alguna asociación que esté relacionada a cirugía robótica. En México tenemos la AMCIR, perdón, por Javier Curi en Ciudad de México, y está la recién conformada sección latinoamericana de la Society of Robotic Surgery, que está empezando a empujar fuerte para impulsar el movimiento robótico en América Latina. No sé si con eso queda contestada la pregunta. Eh, un paréntesis, por ejemplo, aquí cuando tengo un cirujano plástico que quiere empezar a hacer cirugía robótica para hacer sus flaps del músculo recto abdominal y preservar la epigastria inferior. Un cirujano que no tiene, que nunca ha tenido entrenamiento de robot, aquí lo que nosotros le pedimos es lo siguiente. Tiene que hacer los módulos, primero los módulos del robot de Intuitive en línea. Al completar los módulos en línea, pasa a los módulos que el robot de Da Vinci, usted le puede conectar como un Nintendo en la parte de atrás del robot y puede hacer los módulos de pasar una argolla o cómo mover la cámara, cómo mantener los instrumentos dentro del ángulo de la cámara. Cuando usted ha completado todos esos módulos con un buen score, eso se manda. Y después de eso pasa al centro de entrenamiento de cirugía robótica donde lo evalúan, que es Memorial Hermann, que está aquí en Houston. Ese es el paso número 3. Cuando lo aprueban y tiene su certificado de ahí, tiene que hacer 5 cirugías con un proctor. 5 cirugías con un proctor que lo estén evaluando para mientras usted realice esas 5 cirugías, y al completar esas 5, ya usted se queda como cirujano, ya puede ejercer cirugía robótica dentro de nuestro hospital. Es bastante similar al programa de ustedes de México. Excelente. Yo creo que muy completa la respuesta y nos da una muy buena idea. Bueno, yo creo que para ir cerrando un poco, voy a leer una última pregunta que nos envían desde Perú, relacionada también con el tema de costos. Vuelvo y digo, es un tema que en Latinoamérica nos preocupa bastante. Y dicen, saludos desde Perú, quería saber del monto que hablaron, qué porcentaje cubren los seguros, o si esto es todo particular. El precio que yo le di es precio particular. Es decir, si usted viene ahorita de Colombia y se quiere operar acá, con eso salda. Con eso sale bien en mi hospital, pero eligiendo a un cirujano dentro de la sede metodista. Pero si usted elige un cirujano privado y entra al hospital metodista a hacerse cirugía, el precio sí le va a aumentar porque el cirujano privado no entra en ese paquete. Perfecto. No sé cómo funciona en México. Aquí en México depende mucho de la póliza del paciente.
Eh, Te voy a contestar con lo que debe ser y lo que no debiera ser, pero es. Depende de la póliza del paciente. Hay pacientes que tienen pólizas que tienen cobertura para hacer cirugía robótica y tú la gestionas, te la autorizan y lo puedes operar. Lo otro, la forma en la que nos ayudan algunos hospitales es que generan códigos en su programa de cobros que no necesariamente dicen cirugía robótica, que tienen alguna otra alternativa en la nomenclatura para llamarle cirugía de mínima invasión, y al quitarle ese estigma de que es con robot, la aseguradora revisa la cuenta y se le hace algo aceptable y lo cubren en su totalidad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo, además de agradecerles enormemente por acompañarnos aquí en este primer miércoles de Acohernia, compartirnos todo su conocimiento, dedicarnos estas horas de la noche, tanto ustedes como comentaristas, el doctor Varela como presentador y los asistentes, quiero pedirles me regalen, antes de irse a descansar, 5 minutos para que el doctor Gabriel González, presidente de Acohernia, nos cuente muy rápidamente, prometemos que es muy rápidamente, qué es Acohernia. Creo que siendo una asociación naciente, es relevante que la conozcamos y quisiera darle paso a Luis Gabriel antes de despedirnos para que nos lo cuente. Luis Gabriel. Oh, Buenas noches a todos los asistentes. Primero, felicitar a Esteban por la presentación. Mostró pues algo que parecía muy complejo, una forma muy aterrizada, muy sencilla, muy didáctica. Quiero darle las gracias de manera especial a Héctor y a Gabo. Yo sé que los saqué de quirófano y de sus actividades, pero acá estuvieron. Mil gracias. Y aprovechar pues para comentar algo. La sociedad, la SRS capítulo LATAM, sí, que mencionó el doctor Valenzuela, tiene una parcería con Acohernia y está pues el ofrecimiento de la afiliación para los miembros de Acohernia a SRS. Eh, Agradecer por eso también y por el apoyo, Héctor, en los colegas que quieran incursionar y que pues tengan la factibilidad de iniciar en el mundo de la cirugía robótica. Esta invitación la hace Héctor. Si quieres comentarnos, Héctor. Pues también en sinergia con la Sociedad de Cirugía Robótica y por supuesto extendiendo la invitación el día de hoy a Acohernia, traemos a México un congreso que todos los años sucede en Bélgica. Es un congreso mundial a donde acuden cirujanos interesados en cirugía robótica de hernia. Esta vez el doctor Philip Moisoms, que es el fundador, nos dio la sede para hacerlo en Guadalajara el día 7 y 8 de noviembre de este año, donde vamos a tener, aparte de una constelación de estrellas en el faculty, temas muy enfocados a cómo iniciar tu práctica en la cirugía robótica y la oportunidad de hacer networking, aparte de con los profesores, pues con la industria y personas que pueden ser claves para que regresando a sus países de origen puedan dar inicio al proceso de certificación. Eh, Oficialmente yo voy a abrir las inscripciones hasta el sábado, pero por estar tan célebres y tan contentos el día de hoy de la recién conformada Acohernia, como tú dijiste, una parcería de mi parte es extender desde este momento ese código QR para que puedan hacer su inscripción y reserven su lugar para poder participar en este congreso que está limitado este año a 250 participantes y que va a ser en el recién inaugurado Hospital Ángeles Andares, que es de los hospitales más bonitos y más nuevos de aquí en México. Te corrijo, Héctor, 249 plazas porque una de esas es mía. Muy bien, pues 248 porque también me dijo Juan Pablo que estaba muy interesado. Entonces, ya está la cuenta regresiva. Aprovechen y muchísimas gracias por el foro y la oportunidad de difundir. Bueno, eh, en aras del tiempo, si me permite compartir la pantalla,
Listo, sí. Sí. Otra vez se perdió. Listo, doctora, ahí estamos viendo el escritorio. Bueno, no sé si ya se ve Y ahí ya se está viendo la presentación. está en modo presentación. Sí, está ya en pantalla completa. Bueno, vamos a revisar esto en 3 minutos. ¿De dónde nace la Asociación Colombiana de Hernia y Pared Abdominal, ACOHERNIA? Colombia pues tiene una ubicación geográfica estratégica en América Latina, estamos en todo el centro del continente, sí, somos el 7.º país más grande de América y el 4.º país con el PIB en orden en el continente. Esto pues digamos que nos da una posición privilegiada y hemos podido crecer en el tema de la hernia y la pared abdominal, creciente de la mano con el interés que pues hemos tenido en las 3, 4 últimas décadas en la hernia y pared abdominal, todo esto pues soportado por el número de publicaciones, por ejemplo en hernia inguinal, este artículo nos muestra que en 1980 de 38 publicaciones en promedio, para el 2026 estamos en más de 800. Esto pues llevó a un grupo de cirujanos en el año 2010 a llevar una propuesta a la Asociación Colombiana de Cirugía para que se permitiera la conformación de un comité de hernia y pared abdominal. Sí, esto fue avalado en la presidencia del doctor Saúl Rugeles, era vicepresidente del profesor Osvaldo Borraes, quien es miembro de ACOHERNIA, y se constituyó el comité desde enero del 2011. De la mano de ese comité se conformó un grupo de amigos que se llamaba Pared Abdominal Colombia, que era un grupo de WhatsApp inicialmente, y se lograron pues alcanzar algunas metas. Sí, se logró que la pared abdominal ganara la atención e importancia entre la comunidad quirúrgica, se incrementó la conciencia de ella en los hospitales, facultades de medicina, sí, y se empezó a enseñar de una forma diferente. Se crearon grupos quirúrgicos de alto rendimiento en hernia y pared abdominal en diferentes hospitales de referentes a nivel nacional en las ciudades cabeceras regionales. Se estableció pues una figura de mentoring y coaching en que se hizo enseñanza de técnicas nuevas por pares, supervisión por colegas ya entrenados. Logramos estandarizar algunos conceptos y tratamientos y se desarrollaron algunos trabajos colaborativos. Se logró pues el reconocimiento internacional, ¿sí? Se desarrolló pues el espacio de varias actividades académicas, se hicieron varias publicaciones en diferentes textos, revistas, se implementó pues el uso de herramientas como la toxina botulínica, el neumoperitoneo, se le dio difusión a estas herramientas. Esto es de una inmersión que se hizo de técnica TARG en Barranquilla en agosto del 2014 con el mismo doctor Novitsky. Se han desarrollado varios Cadaver Lab, talleres de robótica. El grupo pues pudo establecer relación con sociedades hermanas. Acá está el doctor Sergio Roll de Brasil, Alex Weber de México, el doctor Derlin Juárez de Argentina. Y hay varios miembros de ACOHERNIA, está Mauricio Zuluaga, está el doctor Jesús Cure. Se hicieron, pues a raíz de la pandemia, aprendimos a usar esta herramienta de la tecnología, varias actividades virtuales. Hemos tenido la posibilidad de difundir algunas de las técnicas desarrolladas a nivel país en otras latitudes. Esto es en el Hospital Morales Meseguer en Murcia con el doctor Alfredo Moreno Egea y varios foros virtuales, el doctor Ayala, el doctor Zuluaga, Cristiano, Ezequiel, Agustín Álvarez, conocidos de todos ustedes. Esta es una actividad de Perú. Acá está mi querido profesor Cisneros, que por ahí lo vi, el doctor Gerardo Gil, Miguel, el doctor John Henry Moore.
Esta es una instrucción técnica TAR que se estaba haciendo a unos colegas que nos visitaron de la República del Perú. Ayudamos en la difusión del conocimiento en las primeras dos cortes del diplomado cuando era de Sanitas y Fuchs. Estas fotos eran de ese diplomado. Esta es una foto de la graduación de la primera corte del diplomado, el doctor Moros, Acoernia, el doctor Raúl Torres, la doctora Jimena Camargo. Hay varios miembros de Acoernia en esta fotografía. Y en el año 2017, pues se hizo la solicitud de pronto de cambiar esa situación de comité. Estaba en la presidencia del doctor Jorge Dáez y fuimos elevados a la categoría de capítulo, ¿sí? A raíz de ese capítulo, pues se hizo un congreso grande. Después de ese congreso grande no logramos hacer actividades nuevas de la misma envergadura. Siempre en los congresos, digamos que la pared tenía un espacio muy limitado. Entonces, desde el año pasado se eh, hizo realidad una idea que veníamos madurando ya hace varios años y que ustedes muchos conocieron, de constituir la Asociación Colombiana de Hernia y Pared Abdominal, que fue legalmente establecida desde el 13 de noviembre del 2024, ¿sí? Con registro en la DIAN desde esa fecha, ¿sí? Noviembre del 2024. Tenemos 91 asociados al día de hoy. Esto es tomado de WhatsApp justo antes de montar esta presentación. ¿Y qué metas tenemos? Fomentar la excelencia científica, clínica y académica, difundir el conocimiento, intercambio académico con sociedades afines nacionales e internacionales como SRS, tener actividad editorial, publicaciones, revistas, textos, establecer alianzas corporativas con sociedades pares y con la industria, tener oportunidades de capacitación y educación continua, promover creación de grupos de hernia y de excelencia en pared abdominal. Esta era la actividad que les comentaba, fue la última que se hizo grande a nivel nacional y esperamos pues seguir creciendo. Decía el doctor Hastel, si no existiera otro campo de acción que la herniostomía para el cirujano general, bien valdría la pena ser cirujano y dedicar la vida a todo este servicio. Esto es algo colaborativo. Si yo brillo, tú brillas conmigo, porque en nosotros no existe la envidia. Juntos transformaremos el cuidado de las hernias y la pared abdominal y de esta forma trazaremos el futuro de nuestra especialidad. Muchas gracias. Eso quería mostrarles. Esto es Acohernia y pues invitados a que se vinculen y sigamos creciendo con esta nueva asociación. Muchas gracias, Luis Gabriel. Así es, la Codernia es de todos y para todos. Todos están bienvenidos a participar. Doctor Valenzuela, doctor Arevalo, doctor Varela, todos los presentes, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por dedicarnos su tiempo. Esperamos poder vernos presencialmente pronto y de verdad que el agradecimiento es total. Un saludo especial para todos los amigos de América Latina que aceptaron la invitación y se ligaron. Bueno, y a ti, Jorge, gracias por la conducción de la reunión. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche para todos. Bueno, feliz descanso. Hasta luego, buenas noches. Bye, bye. Gracias, Andreita. Buenas noches. Bueno, profesor. ¿Podemos hablar una cosa?